La transformación de José. Imagina ser traicionado por tu propia familia y vendido como esclavo. José, aquel joven soñador con un manto multicolor, enfrentó exactamente eso. Sus propios hermanos, impulsados por la envidia y el resentimiento, lo lanzaron a un pozo y lo vendieron a comerciantes que se dirigían a Egipto. Una historia que inicia con sueños y promesas divinas parecía haber llegado a su trágico desenlace. Pero lo que sucedió después es simplemente increíble. Antes de empezar, quería contarte que este canal es de enseñanza y ayudamos a otros a caminar al lado de Dios. Tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete a este canal y escribe un amén en los comentarios como señal de tu fe. Así estarás ayudándome a llegar a muchas más personas con el mensaje del amor y la sabiduría de Dios, y sé que serás grandemente bendecido por ello. Juntos, podemos ser instrumentos del amor de Dios. Recuerda, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y por eso estamos alegres. Salmos 126:3. Vamos a difundir esta alegría. En la casa de un oficial del faraón, José no se entregó a la desesperación ni a la amargura. En cambio, demostró una virtud poco común, puso su destino completamente en manos de Dios. El texto bíblico nos revela que el Señor estaba con José y éste progresó, Génesis 39:2. Incluso cuando la situación empeoró, y sí, empeoró bastante, José mantuvo su fe inquebrantable. Acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue arrojado a la prisión. Imaginen el escenario, primero traicionado por sus hermanos, luego falsamente acusado cuando estaba haciendo todo bien. ¿Cuántos de nosotros no habríamos cuestionado a Dios en ese momento? Pero José hizo algo distinto. En prisión, en lugar de rebelarse, continuó sirviendo y empleando sus talentos para ayudar a los demás. Interpretó sueños para sus compañeros de celda, siempre dando el crédito a Dios. No son las interpretaciones de Dios, Génesis 48, decía él. Lo más sorprendente es que fue exactamente esa habilidad de interpretar sueños, un talento otorgado por Dios, lo que finalmente llevó a José de la prisión al palacio. Cuando el faraón tuvo sueños angustiantes que nadie podía interpretar, José no solo reveló su significado, sino que también propuso una solución que salvaría a Egipto de una terrible hambruna. De prisionero a príncipe. El ascenso de José, de prisionero a gobernador de Egipto, no fue solo un cambio de estatus, fue una transformación completa que demuestra el poder de confiar totalmente en Dios. En un solo día, salió de las profundidades de una prisión para convertirse en el segundo hombre más influyente del imperio más poderoso de la época. El texto bíblico nos muestra que el faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que declaró: «Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Dirigirás mi casa, y por tu palabra se guiará todo mi pueblo». Génesis 41, 39, 40. Esto no era solo una promoción, era una validación divina de años de lealtad en las pequeñas cosas. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Durante los 7 años de abundancia, José administró con tanta eficacia que, cuando llegó el periodo de escasez, Egipto no solo tenía recursos para sí mismo, sino también para ayudar a otras naciones. Irónicamente, una de esas naciones fue la de su propia familia, la misma que lo había rechazado. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento, no reconocieron en aquel poderoso gobernador al joven que habían vendido como esclavo. José, sin embargo, los reconoció de inmediato. Y aquí está uno de los momentos más emotivos de la Biblia. En lugar de venganza, José eligió el perdón y la reconciliación. No se entristezcan ni se recriminen por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Génesis 45:5. Estas palabras revelan una comprensión profunda del propósito divino. Incluso en las circunstancias más dolorosas, José entendió que su camino, por más difícil que haya sido, formaba parte de un plan mayor. El clamor de David en medio de las colinas de Belén. Un joven pastor de ovejas estaba a punto de descubrir que su vida cambiaría para siempre. David, el menor de los hijos de Isaí, vivía una vida humilde, cuidando su rebaño y componiendo cánticos para Dios. Lo que él no sabía era que sus vivencias en el campo serían el entrenamiento perfecto para afrontar los mayores desafíos de su vida. Imagina la escena: un joven, aparentemente común, pero con una relación extraordinaria con Dios. Mientras cuidaba de las ovejas, enfrentaba leones y osos sin dudar. No por ser especialmente fuerte o valiente,
sino porque había aprendido a confiar completamente en Dios. El Señor que me rescató de las garras del león y del oso me librará de las manos de este filisteo, declaró antes de afrontar a Goliat. La historia de David nos muestra algo asombroso: su mayor fortaleza no estaba en sus habilidades, sino en su voluntad de entregar todo a Dios. Cuando Samuel lo ungió como futuro rey, David no corrió a tomar el trono. Continuó sirviendo, incluso cuando eso significaba tocar el arpa para calmar al rey que intentaba matarlo. El período en que fue perseguido por Saúl reveló aún más su fe en Dios. Incluso teniendo oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, David eligió esperar el tiempo de Dios. No extenderé mi mano contra el ungido del Señor, dijo, demostrando una comprensión profunda de que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Incluso en sus momentos de fracaso, y hubo varios, David mantenía su corazón orientado hacia Dios, siempre dispuesto a arrepentirse y comenzar de nuevo. Si este mensaje está tocando tu alma, no dejes de presionar me gusta a este vídeo ahora mismo y activa la campanita para más publicaciones como esta. Y cuéntame aquí en los comentarios cuál fue el peor instante que has atravesado y Dios te liberó y te socorrió. Ahora retomemos nuestro asunto. El horno incandescente en el núcleo de la antigua Babilonia. 3 jóvenes hebreos enfrentaron un desafío que pondría a prueba su confianza hasta el límite. Sadrac, Mesac y Abednego, arrancados de su patria y llevados prisioneros, habían conseguido cargos de relevancia en el imperio. Pero ahora estaban ante una opción imposible: reverenciar la estatua de oro del rey o afrontar la muerte en el horno ardiente. La presión era colosal, la música resonaba, la multitud se postraba y ellos se mantenían de pie. El decreto real era claro: quien no se arrodillara sería arrojado al horno. Pero estos jóvenes habían aprendido algo esencial: cuando entregamos todo a Dios, incluso la muerte pierde su dominio sobre nosotros. La respuesta de ellos al rey es uno de los instantes más impactantes de la Biblia. Si somos arrojados al horno, el Dios a quien servimos puede rescatarnos y Él nos liberará. Pero aun si no lo hace, sepan que no serviremos a sus dioses ni reverenciaremos la imagen de oro. Esto no era una fe ingenua, sino una entrega total. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la naturaleza. Arrojados al horno calentado 7 veces más de lo normal, no solo sobrevivieron, sino que fueron observados caminando libremente entre las llamas, acompañados por una cuarta figura que el propio rey describió como parecida a un hijo de los dioses. Cuando emergieron del horno, ni siquiera el aroma a humo estaba en sus vestiduras. Lo inconcebible había sucedido, no porque fueran excepcionales, sino porque habían entregado completamente sus vidas en manos de Dios. El resultado fue tan asombroso que, el rey más poderoso de la era, reconoció la supremacía del Dios de Israel. La soberana que arriesgó todo en el inmenso imperio persa. Una joven hebrea llamada Esther se encontró en el centro de una crisis que ponía en peligro a todo su pueblo. Seleccionada como reina por su excepcional belleza, ocultaba su identidad judía. Pero cuando un decreto real amenazó con eliminar a todos los judíos, afrontó una decisión que cambiaría el destino de la historia. El dilema era desgarrador: acercarse al rey sin ser llamada significaba muerte segura, a menos que él extendiera su cetro de oro. Pero guardar silencio significaría ser testigo de la aniquilación de su pueblo. Fue entonces cuando su tío Mardoqueo le envió un mensaje que resonaría a través de los siglos. ¿Quién sabe si no ha llegado el instante como este para que hayas alcanzado la posición de reina? La respuesta de Esther reveló una entrega total a Dios. Ayunen por mí, si perecemos, pereceremos. Después de 3 días de ayuno, se presentó ante el rey, arriesgando todo por la salvación de su pueblo. El resultado fue extraordinario: no solo el rey la recibió favorablemente, sino que también revirtió el decreto de aniquilación, preservando a todo el pueblo judío. El malvado plan de Amán se volvió contra él mismo, y aquellos condenados a la destrucción fueron promovidos a cargos de honor. La historia de Esther nos muestra algo notable: a veces, Dios nos coloca en posiciones estratégicas, no para nuestro provecho personal, sino para un objetivo mayor. Y cuando entregamos nuestras vidas completamente a Él, incluso las situaciones más imposibles pueden convertirse en victorias impresionantes. El mensajero reticente. En una era de grandes conflictos, encontramos la sorprendente historia de Jonás, un profeta que intentó huir de su misión divina. A diferencia de otros siervos de Dios que entregaron todo inmediatamente,
Jonás simboliza a aquellos que resisten el llamado y se niegan a la entrega total. Cuando Dios lo convocó para predicar en Nínive, la gran ciudad de los asirios, Jonás hizo algo impresionante: compró un boleto para Tarsis, en la dirección opuesta. No deseaba ver a sus adversarios arrepentidos y recibiendo clemencia, prefería verlos destruidos. Era como si dijera: Dios, cualquier lugar, menos aquí. Pero lo que ocurrió después lo cambió todo. En medio de una tormenta violenta, Jonás reconoció que su huida estaba poniendo en riesgo otras vidas. En una decisión sorprendente, pidió ser lanzado al mar. Fue su primer acto de verdadera entrega. Estaba dispuesto a morir para salvar a los marineros. Fue en el vientre del gran pez, en total oscuridad y soledad, donde Jonás finalmente comprendió el significado de la entrega total. Su clamor a Dios, registrado en el capítulo 2, es uno de los momentos más profundos de transformación en las Escrituras. Cuando mi vida se desvanecía, recordé al Señor, confesó. La historia no concluye con la liberación de Jonás del pez. Cuando finalmente llegó a Nínive y predicó, sucedió exactamente lo que él temía. Toda la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el ciudadano más humilde. Todo se volvió a Dios. Fue un triunfo ministerial extraordinario, pero Jonás estaba enojado. La última escena del libro de Jonás es quizás la más reveladora sobre la transformación que ocurre cuando finalmente entregamos todo a Dios. Dios preparó una enseñanza usando una simple planta de sésamo. En un solo día, Dios hizo crecer una planta que ofreció sombra a Jonás. El profeta estaba extremadamente contento con esa protección del sol ardiente, pero a la mañana siguiente, Dios envió un gusano que devoró la planta, dejando a Jonás sin protección nuevamente ante el calor intenso. La reacción de Jonás fue reveladora. Estaba tan irritado por la muerte de la planta que anheló morir. Fue entonces cuando Dios presentó una visión que lo cambiaría todo. Estás preocupado por una planta que nació en una noche y murió en otra, en la que no trabajaste ni la hiciste crecer. ¿No debería tener piedad por la gran ciudad? Esta enseñanza profunda nos muestra cómo muchas veces nos aferramos a cosas insignificantes, mientras Dios está preocupado por el panorama más grande. Jonás tuvo que aprender que la rendición total significa aceptar no solo los planes de Dios, sino también su corazón por la humanidad. Es interesante notar que el libro termina con una pregunta. No sabemos cómo respondió Jonás, tal vez porque esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder. ¿Estamos dispuestos a entregar no solo nuestras acciones, sino también nuestros prejuicios y juicios a Dios? Existe una lucha silenciosa que muchos de nosotros peleamos todos los días, una batalla que rara vez compartimos con otros. Es esa sensación constante de que necesitamos tener todo bajo control. Cada aspecto de nuestras vidas cuidadosamente planeado y ejecutado por nuestras propias manos. Como dice el libro de Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te sostengas en tu propio entendimiento. Pero, ¿cuántas veces hacemos exactamente lo contrario? Nuestra tendencia natural es aferrarnos al control como si fuera una tabla de salvación. Planeamos, organizamos, tratamos de prever cada obstáculo y preparar cada solución. Pasamos noches en vela pensando en todos los escenarios posibles, como si nuestra mente inquieta pudiera de alguna manera garantizar que todo saldrá conforme a lo planeado. Es una poderosa ilusión, esa sensación de que podemos controlar el destino si solo nos esforzamos lo suficiente. En Jeremías 17:5-8 encontramos una verdad profunda: maldito es el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne mortal su fuerza y cuyo corazón se aleja del Señor. Estas palabras nos enfrentan a una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Nuestra obsesiva búsqueda de control es, en realidad, una forma de confiar más en nosotros mismos que en Dios. Piensa en cuántas veces ya te has sorprendido diciendo: necesito resolver esto solo, o no puedo depender de nadie. Son pensamientos que parecen nobles, incluso responsables, pero llevan consigo el peso de una responsabilidad que nunca fue nuestra para cargar solos. Es como intentar cargar un piano por una escalera empinada. Podemos lograrlo por algunos escalones, pero el precio que pagamos es demasiado alto. El control se manifiesta de maneras sutiles en nuestra vida. Está presente cuando insistimos en controlar minuciosamente cada aspecto de un proyecto, cuando no podemos delegar tareas importantes, cuando nos sentimos intranquilos si las cosas no salen exactamente como planeamos. Es como una cadena invisible que nos ata, prometiendo seguridad, pero entregando solo agotamiento.
Esta necesidad de control frecuentemente nace de heridas antiguas, tal vez experiencias pasadas donde fuimos decepcionados, traicionados o abandonados. Construimos muros de autoconfianza e independencia, creyendo que si queremos algo bien hecho, necesitamos hacerlo nosotros mismos. Pero esta mentalidad no solo nos aísla de los demás, sino que también nos distancia de Dios. Lo más irónico es que cuanto más intentamos controlar, más las cosas parecen escaparse entre nuestros dedos. Es como intentar sostener agua, cuanto más apretamos las manos, más se escurre. Esta es una lección que aprendí de la manera más difícil y tal vez tú también estés viviendo esto ahora. Por favor, revise si estás suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios, serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Recuerdo a María, una empresaria exitosa que conocí hace algunos años. Tenía todo aparentemente bajo control, una agenda meticulosamente organizada, planes de contingencia para cada escenario posible, hojas de cálculo para cada aspecto de su vida. Pero por dentro estaba desmoronándose. El peso de intentar controlar todo estaba literalmente enfermándola. Como dice en Mateo 11:28-30, vengan a mí todos los que están agotados y cargados, y yo les daré descanso. El control es como una droga, cuanto más tenemos, más queremos. Comenzamos controlando cosas pequeñas, nuestra rutina diaria, nuestros horarios, nuestras finanzas. Pronto intentamos controlar a las personas a nuestro alrededor, sus comportamientos, sus reacciones, y cuando no podemos, la frustración y la ansiedad toman el control. Es un ciclo vicioso que solo nos lleva más profundo en el pozo del agotamiento espiritual y emocional. En Eclesiastés 3:1 aprendemos que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye un tiempo para actuar y un tiempo para entregar, un tiempo para planear y un tiempo para confiar. El problema es que muchos de nosotros perdemos el equilibrio, vivimos constantemente en modo de acción y control, olvidándonos completamente del tiempo de entrega y confianza. La verdad es que el control que pensamos tener es solo una fantasía. Podemos organizar nuestros días, pero como dice Santiago 4:13-15, no sabemos ni siquiera lo que sucederá mañana. Nuestra vida es como la bruma que aparece por un poco de tiempo y luego se dispersa. Esta realidad no debería atemorizarnos, sino liberarnos. Liberarnos de la carga aplastante de intentar controlar lo incontrolable. Cuando empezamos a ceder las riendas del control, sucede algo asombroso. Contradictoriamente, encontramos una paz que supera todo entendimiento, como promete Filipenses 4:7. Es una paz que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que estamos en manos de alguien que tiene el control de todo. Hay una antigua historia sobre un hombre que cayó en un pozo profundo. Tenía cuerdas, herramientas y todo tipo de utensilios para intentar salir solo. Pasó horas intentando trepar las paredes, hacer ganchos con sus artefactos, pero cuanto más se esforzaba, más exhausto quedaba. Solo cuando finalmente gritó por ayuda, descubrió que había personas arriba listas para socorrerlo todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros somos como ese hombre, luchando solos en nuestros pozos figurativos, equipados con todas las herramientas que pensamos necesitar, pero rehusándonos a simplemente pedir ayuda? El libro de Eclesiastés nos enseña sabiamente que mejor es tener compañía que estar solo porque mayor es la recompensa del trabajo de dos personas. Eclesiastés 4:9. Hoy te animo a dar el primer paso. No necesitas soltar todo de una vez. Empieza reconociendo un área de tu vida donde el control ha sido más una prisión que una protección. Tal vez sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tus preocupaciones por el futuro. Elige un área y práctica entregar a Dios, recordando la promesa en 1 Pedro 5:7, echen sobre él toda su ansiedad, porque él se preocupa por ustedes. Hay momentos en la vida en que llegamos a nuestro límite. No es un límite cualquiera. Es ese punto donde cada fibra de nuestro ser clama por descanso, donde el agotamiento no es solo físico, sino que alcanza las profundidades de nuestra alma, como dice Isaías 40:30, hasta los jóvenes se fatigan y se agotan, y los jóvenes tropiezan y caen. Recuerdo el día en que alcancé mi propio límite. Era un martes común, esos que normalmente pasarían inadvertidos en el calendario. Estaba sentado en mi oficina, pilas de trabajo apilándose, docenas de mensajes no respondidos en el celular y una lista interminable de responsabilidades por delante.
De repente, sentí como si todo el aire hubiera sido extraído de la sala. Mis manos temblaban, el corazón se aceleró y por primera vez en mi vida, entendí lo que significa estar verdaderamente al límite de las fuerzas. Es interesante cómo frecuentemente necesitamos llegar al fondo del pozo para finalmente mirar hacia arriba. Nuestro orgullo, nuestra obstinación, nuestra necesidad de demostrar algo para nosotros mismos o para otros, nos mantiene en una carrera desesperada hasta que nuestro cuerpo y nuestra mente simplemente dicen basta. Este momento de colapso, aunque intimidante, lleva consigo una sabiduría profunda, como está escrito en 2 Corintios 12:9-10, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la fragilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué sorprendente paradoja encontramos en estas palabras. Las señales del agotamiento generalmente están allí mucho antes del colapso. Son como pequeñas advertencias que nuestro cuerpo y espíritu nos proporcionan: noches mal dormidas, irritabilidad creciente, pérdida de alegría en las cosas que antes nos emocionaban. El salmista captó bien esta sensación cuando escribió: mi fuerza se desvanece en medio de mi aflicción, y mis huesos se están desgastando. Salmo 31:10. El agotamiento espiritual es particularmente engañoso, porque afecta no solo nuestro cuerpo, sino nuestra conexión con Dios. Empezamos a sentir nuestras oraciones golpeando en un techo de hierro, nuestras lecturas bíblicas se vuelven automáticas, y esa intimidad que antes teníamos con el Padre parece alejarse. Es como si estuviéramos intentando hacer una llamada importante, pero la batería del celular está completamente descargada. Salomón, considerado el hombre más sabio que ha vivido, nos advirtió sobre esto en Eclesiastés 4:6, mejor es tener un puñado con quietud que 2 puñados con trabajo duro e inquietud. ¿Qué verdad profunda encontramos en estas palabras? ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra paz interior en el altar de la productividad? Lo que muchos no se dan cuenta es que el agotamiento rara vez sucede de repente. Es como una vela que se derrite lentamente, consumiéndose hasta que no queda nada más que una mecha quemada. Empezamos desatendiendo pequeñas señales: ese dolor de cabeza persistente, la irritabilidad con quienes amamos, la incapacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Como dice el libro de Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, una promesa que frecuentemente olvidamos cuando estamos corriendo nuestra carrera diaria. El agotamiento también afecta nuestra capacidad de discernimiento. Cuando estamos exhaustos, las decisiones simples parecen montañas imposibles de escalar. Nuestra mente se embota, nuestra perspectiva se deforma. Es como intentar leer un mapa con los ojos opacados. Incluso si sabemos el destino, el camino parece confuso e intimidante. Existe una sabiduría profunda en el ritmo que Dios estableció en la creación. Incluso el Todopoderoso reposó en el 7º día, no porque lo requiriera, sino para enseñarnos algo esencial sobre nuestra propia naturaleza. El descanso no es un lujo, es una necesidad tan crucial como el aire que respiramos. Si hoy te sientes al límite de tus fuerzas, comprende que no estás solo. Este lugar de agotamiento puede ser el inicio de un viaje extraordinario de redescubrimiento y renovación. Como un árbol que necesita ser recortado para producir más frutos, a veces necesitamos llegar al final de nosotros mismos para experimentar un nuevo comienzo en Dios. El miedo es una de las emociones más primarias y poderosas que experimentamos. Y aunque muchos intenten ocultarlo, tiene la capacidad de configurar nuestras decisiones, relaciones e incluso nuestra fe de maneras que no siempre detectamos. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Piensa en el miedo como una raíz profunda que se infiltra sigilosamente en nuestro jardín espiritual. Al principio puede parecer inofensiva, solo pequeñas preocupaciones cotidianas, pero si no se atiende, crece silenciosamente bajo la superficie, entrelazándose en cada aspecto de nuestra vida, hasta que un día nos damos cuenta de que nuestras decisiones ya no están guiadas por la fe, sino por el temor. Continuando el capítulo 3, lo que hace que el miedo sea tan poderoso es su capacidad de camuflarse de prudencia, de sabiduría mundana. ¿Cuántas veces ya hemos oído o dicho frases como, es mejor no arriesgar o mejor prevenir que lamentar? Aunque hay sabiduría en la cautela, existe una línea delgada entre la precaución y la parálisis por el miedo. Laura, una emprendedora de éxito, compartió conmigo cómo el miedo casi le impidió iniciar su propio negocio.
Tenía todas las excusas perfectamente racionales, explicó ella. El mercado está difícil, la economía es incierta, no tengo suficiente experiencia. Solo cuando se enfrentó a Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, se dio cuenta de cómo estaba permitiendo que el miedo determinara su historia. El miedo tiene raíces profundas en nuestra experiencia humana. Desde el jardín del Edén, cuando Adán se escondió de Dios diciendo, tuve miedo porque estaba desnudo, Génesis 3:10, el miedo ha sido una constante en la experiencia humana. Pero aquí está la cuestión fascinante, el miedo en sí mismo no es el problema, es nuestra respuesta a él lo que define si será una prisión o una oportunidad de crecimiento. Piensa en David enfrentando a Goliat. Ciertamente sintió miedo. ¿Quién no lo sentiría frente a un gigante? Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, lo transformó en energía para su fe, como está escrito en Salmos 56:3, cuando tengo miedo, confío en ti. Existen diferentes capas de miedo en nuestra vida. En la superficie encontramos los miedos cotidianos, miedo a perder el empleo, miedo a enfermar, miedo a no ser aceptado. Pero si profundizamos, generalmente descubrimos miedos más primitivos, miedo al abandono, miedo a la insignificancia, miedo a no ser amado. Son estos miedos profundos los que frecuentemente orientan nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Pero existe una transformación poderosa que ocurre cuando empezamos a ver nuestros miedos a través de las lentes de la fe. No se trata de negar que el miedo existe, sino de reconocer que hay algo más robusto que él. Como dice Isaías 43:1, no temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Existe un momento en la vida de todo cristiano en que nos damos cuenta de que cargar nuestras luchas solos no es solo agotador, es inviable. Como está escrito en Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación extraordinaria, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Una de las mayores ironías de la vida espiritual es que encontramos nuestra verdadera fuerza cuando admitimos nuestra fragilidad. Como Juan, un pastor que luchó durante años con ansiedad, me confesó, pasé tanto tiempo intentando ser fuerte para los demás que olvidé que Dios nunca me pidió ser fuerte solo. Su historia me recuerda lo que Pablo escribió en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera entrega también transforma nuestra perspectiva sobre las circunstancias. Lo que antes veíamos como problemas irresolubles comienza a ser visto como oportunidades para testificar el poder de Dios en acción. Como dice Romanos 8:2, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Una de las primeras áreas donde notamos esta transformación es en nuestra forma de pensar. Pensamientos que antes nos dominaban, preocupaciones constantes, miedos paralizantes, inseguridades profundas, empiezan a dar paso a una nueva mentalidad. Como dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La transformación interior es un proceso que abarca cada aspecto de nuestra existencia. Nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias cambia profundamente. Situaciones que antes nos desestabilizaban empiezan a ser vistas desde una nueva perspectiva. Como dice Filipenses 4:1-13, he aprendido a contentarme con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Este cambio de perspectiva no significa que los problemas desaparezcan, por el contrario, desarrollamos una nueva habilidad para enfrentarlos. Nuestra identidad deja de estar arraigada en las circunstancias externas y pasa a estar establecida en algo mucho más firme, nuestra posición en Cristo. Como está escrito en Colosenses 3:3, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Uno de los aspectos más profundos de esta transformación es el cambio en nuestra relación con el tiempo. El pasado pierde su poder para determinarnos, el futuro deja de ser una fuente de ansiedad constante, y empezamos a vivir más plenamente en el presente. Isaías 43:18-19 capta esta verdad hermosamente, olviden lo que quedó atrás, no vivan en el pasado. Miren, estoy haciendo algo nuevo. La transformación interior también afecta nuestra relación con el fracaso y el éxito. Cuando nuestra identidad está segura en Cristo, ya no somos definidos por nuestros desaciertos o logros. Esta libertad nos permite vivir con más sinceridad y coraje. Nuestro viaje de entregar todo a Dios no es un evento único,
sino un proceso continuo de transformación diaria. Como vimos a lo largo de estos capítulos, inicia con el reconocimiento de nuestras debilidades y culmina en una nueva forma de vivir basada en la confianza en Dios. El Salmo 37:5 resume bellamente esta verdad: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Esta promesa no es solo un versículo hermoso para memorizar, sino una realidad viva que podemos experimentar todos los días. Cuando finalmente entendemos que no necesitamos luchar solos, descubrimos una libertad que trasciende nuestras circunstancias. La verdadera entrega a Dios no nos hace pasivos, sino que nos habilita para vivir con una fuerza que no viene de nosotros mismos. Como Pablo declaró en Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta fuerza se evidencia no solo en los grandes momentos de crisis, sino en las pequeñas decisiones diarias en nuestra andanza con Dios. Que podamos seguir creciendo en esta verdad, recordando que el Dios que nos llama a entregar todo a Él es el mismo que promete nunca desampararnos. Como está escrito en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tu viaje de entrega a Dios es único, pero no estás solo en Él. El mismo Dios que ha sostenido a sus hijos a través de los siglos continúa fiel hoy, listo para cargar tus cargas y guiar tus pasos. Antes de cerrar este vídeo, quiero hacerte una invitación especial. Si Dios ya ha realizado alguna obra admirable en tu vida, comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu testimonio puede ser exactamente la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Tal vez hayas pasado por un momento difícil donde necesitaste entregar todo en manos de Dios, y Él fue fiel. O tal vez estés viviendo esta transformación ahora mismo. Tu historia es importante y puede fortalecer la fe de muchas personas. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Sendero Espiritual. Esperamos que las reflexiones, enseñanzas y oraciones compartidas hoy hayan sido de inspiración y te ayuden a fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que en cada paso de tu camino espiritual, Él está contigo, guiándote y brindándote paz. Si este contenido ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en tu fe, comparte este mensaje y suscríbete si amas a Dios. Aquí, juntos seguiremos creciendo, aprendiendo y avanzando en este hermoso sendero espiritual. Te esperamos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta pronto.